llenes este lugar, casa de oración, Señor, donde aquí adoramos a Dios viviente, Santo de gloria. Oh Espíritu Santo, desciende en esta hora sobre cada corazón que está rendido ante tu presencia, Señor. Llénalo de ti, Espíritu Santo, en esta hora. Que tu presencia en esta hora se mueva y fluya con poder y autoridad, Padre, en nuestras vidas, Señor de gloria, Santo Dios. Muévete, Señor, y seas tú obrando, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Que tu poder en esta hora sea, Señor, se sienta, Señor, repose sobre cada hijo tuyo, Dios santísimo, santo Dios. Oh poderoso Dios, en esta hora, Padre celestial, bendecimos en esta hora la palabra, Señor, que tu siervo hoy día, Señor, va a hablar a través de ti, Señor, ahora. Tú hablarás a través de él esa palabra, Señor, que va a fortalecer nuestras vidas, que nuestra fe cada vez más va a ser afirmada, Padre. Nuestros cimientos, Señor, se afirmarán cada vez más cuando tu palabra, Señor, es oída, Señor, y guardada un corazón deseoso de seguir aprendiendo, deseoso de seguir, Señor, creyendo en que tú harás, Señor, una gran obra en nuestras vidas, poderoso Dios. Bendice esta hora, esta palabra, Señor, y que caiga en buena tierra en esta noche, Señor. Corazones, Señor, dispuestos a recibir esa palabra, Padre, para que tu palabra transforme, moldee, Padre, nuestras vidas, Santo de gloria. Oh poderoso Dios, que tu palabra, Señor, anime y nos levante, Padre, y nos siga dando esa valentía, esa firmeza, Padre celestial, para establecernos en tu reino, Señor, y estar preparados, Señor de gloria, para que cuando tú vengas, Señor, si a tu iglesia se vaya contigo, Padre de gloria. Santo, santo eres tú, Señor. Manifiesta tu gloria en esta noche, Padre, a través de la palabra, Señor, que tú obres, Padre, en cada corazón, Señor. Si tienes algo que quebrantar, quebranta en esta noche, Padre. Si hay algo que hay que liberar, libera, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Santo Dios. Y quebranta también toda obra de las tinieblas que se quiere levantar contra este culto de adoración, Padre. Toda maquinación del diablo en esta hora sea quebrantada, destruida, en el nombre de Jesús. Y él reprende, Padre, todo espíritu inmundo, Señor, ahora que quiere rondar y que quiere robar, Señor, esta bendición a tu pueblo, Padre. Todo espíritu, Señor, de incredulidad en esta hora, lo atamos en esta noche, echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu perturbador de confusión, Señor, en esta hora, también atamos los demonios, echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Llena este lugar tu presencia, Padre, y unge a tus siervos, Señor, cada vez más. Sigue inundándolo de tu poder y, Señor, añade más sabiduría, Padre. Que esta palabra, Señor, siga transformando nuestras vidas, poderoso Dios. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén, iglesia. Tome sus asientos. Muy buenas noches con los que han llegado. ¿Qué le parece si seguimos saludando a nuestros hermanos? Si no ha saludado a su hermano que está a su costado, salúdale y bendígale en el nombre del Señor. Y dígale, bienvenida a la casa del Señor. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuánto nos hemos gozado en las alabanzas? Amén. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Y ese gozo es el que nos da la presencia de Él. El único que nos puede dar ese gozo. Bien, ahora tenemos el alimento espiritual para poder guerrear contra el enemigo. Yo necesito estar fortalecido con la palabra de Dios. Amén. Necesito yo ese alimento, al cual vamos a invitar en esta noche a nuestro pastor Luis Flores, y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta noche. Adelante, pastor.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches con todos. Vamos ya a meditar la palabra del Señor. Y es importante siempre prepararnos para poder. Tu hermano quiere cobrarle ya la ofrenda. Ahora sí. Bien, nosotros sabemos, hermanos, por las cosas que se están viviendo, por las cosas que están pasando día a día en el mundo, aún en nuestro país, que todo esto apunta a que el Señor viene ya a llevar a su iglesia de esta tierra. Amén, hermanos. Y es importante que la iglesia, aparte de prepararse, sepa cómo actuar frente a estos tiempos que estamos viviendo. Por eso que ahí he puesto como título, cómo actuar frente a los tiempos finales. Dígale al que está por ahí cerca a usted, estamos en tiempos finales, hermano. Ya no hay tiempo que perder, estamos a tiempos finales, hermano. Si el Señor nos encuentra mal parados o no preparados para su venida, con tristeza y lamento, como dice la palabra, ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veas que tus hermanos, tus familiares se fueron y tú te quedaste. Y lo más triste es que viene una etapa de dolor, de castigo, de ira de nuestro Señor, que es la tribulación y la gran tribulación. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, y nosotros como pastores nos vemos en la gran responsabilidad y obligación de alertar a la iglesia y enseñarles también cómo debemos actuar frente a estos tiempos finales. Así que vamos a la palabra, a 2 Timoteo, el capítulo 3. Busca ahí en su Biblia, porque esta vez no lo puse ahí el pasaje, o para que lean la Biblia. 2 Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo, de alguna manera, está escribiendo a su discípulo Timoteo, pero a la vez también él está profetizando prácticamente cómo iban a ser los tiempos finales. Vamos a leer los primeros 5 versículos, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, pero dice que en los postreros días, hablando de los tiempos finales, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segundo, versículo 2. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, juntos el 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y mira, ahí nos da una recomendación adicional, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque una vez más nos permites estar aquí en tu casa para poder estudiar tu palabra, para poder recibir un mensaje de parte tuyo, Señor, de tal manera que podamos ser edificados, pero también advertidos y preparados para todo lo que está aconteciendo y lo que está a punto de acontecer también. Por eso, Padre, en tus manos pongo mi vida, para que sea tu Espíritu Santo guiando en cada palabra que ha de vertir, en cada idea que ha de vertir en esta noche, y también para que la mente y el corazón de tu pueblo esté abierto, Señor, que sea tu Espíritu Santo revelando y convenciendo de las verdades que en esta noche se van a transmitir, Padre, y que puedan salir convencidos de que tu palabra es verdad y todo lo que ella dice, Señor, se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose, Padre.
Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. En tus manos dejamos nuestras vidas para que durante todo este tiempo, Señor, podamos estar con oídos atentos a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo actuar frente a los tiempos finales? ¿Estamos en tiempos finales, amado hermano? Todas las cosas que vemos en nuestro país, alrededor, todo apunta a que el apóstol Pablo estaba profetizando las cosas que iban a suceder, y por eso que él menciona ahí una palabra, dice, tiempos peligrosos. Amén. Si usted compara los que tenemos quizás base 50, 40, nosotros recordamos 20 años atrás, ¿cómo era la vida? Más segura, más tranquila, ¿no? Pero hoy en día no se puede confiar casi en nadie, salvo personas que nos conocemos, que tenemos confianza, que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, pero así nada más, no hay seguridad. Vivimos tiempos peligrosos, ¿no? Nuestro país ahora mismo está pasando tiempos peligrosos donde abunda pues toda la maldad del hombre. El hombre saca a relucir lo peor que tiene dentro de sí. Los fenómenos naturales, las guerras que se están suscitando, que no son guerras casuales, sino que esas guerras están profetizadas en la palabra de Dios y simplemente se está dando cumplimiento. Entonces, vivimos tiempos peligrosos. Dile al que está a tu lado, estamos en tiempos peligrosos, hermano. ¿Y por qué estos tiempos se han vuelto muy peligrosos? Justamente ahí el apóstol Pablo sigue describiendo el por qué los tiempos se han vuelto peligrosos, ¿no? Por eso dice, debes saber que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, y luego indica la razón. Porque, versículo 2 dice, porque habrá, o sea, la causa, mire, la causa mayor o la causa principal de que vivamos tiempos peligrosos es el hombre. Amén, hermanos. Mire, la causa principal de que vivamos tiempos peligrosos es el hombre. Lo demás son cosas que tendrían que suscitarse, que tendrían que darse, pero sobre todo el causante de todos los males que está pasando es el hombre. Por eso dice, porque habrá hombres, y comienza a mencionar un sinnúmero de cualidades que no son las mejores. Y por eso que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, en uno de los evangelios, Él dice, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una vez más vemos que el causante de todos los tiempos peligrosos, de las cosas que se están viviendo a todo nivel, ¿no? Nivel de gobierno, político, nivel, qué sé yo, familiar, personal incluso, todo es causa del hombre. Muchos matrimonios se separan, se divorcian, padres o hijos que demandan a sus padres, que los sacan de sus casas. Hermanos, tantas cosas tristes se puede ver. Pero como dice aquí la palabra del Señor, eso es debido a que hay características muy negativas en las personas de este tiempo. Miren, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así se está viviendo. Como dice, el hombre hoy en día más muestra ese ser un amador de sí mismo. La persona suele ser más egoísta. Se ama más a sí mismo que a cualquier otra cosa. Se ama más a sí mismo que a Dios. Se ama más a sí mismo que a los demás, que a sus familiares, que aún a sus familiares más cercanos. La avaricia, ¿no? El amor por el dinero es una cualidad también. Por eso que la gente se pelea tanto, porque sabe que hay dinero de por medio y se pelean, ¿no? Y hacen todo lo posible por llegar a una posición por el dinero. No hay otra razón.
No creo que nos estemos imaginando que todas esas personas que están compitiendo ahora por llegar al poder estén interesados en ayudar a la gente pobre, ¿verdad? Estén interesados a venir a remodelar todo el alambre y hacer una urbanización de primera. No, yo no creo que tengan esa intención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si hay algo que resalta en la gente de este tiempo es la avaricia, el amor al dinero, la vanagloria, ¿no? A veces hay proyectos que no se desarrollan solamente porque no quiero que el otro se lleve la gloria de que en su gestión se dio, sino yo quiero que en la mía sea, y si no es en la mía, pues que no pase nada, vanagloria. El hombre busca mucho la gloria personal y no quiere compartir esa gloria con otros, ¿no? La soberbia, ¿no? El hombre es soberbio, altivo, nadie le puede decir nada. El hombre también en este tiempo es blasfemo, y cuando hablamos de blasfemia estamos hablando de que pisotean las cosas divinas, podríamos decir, las cosas espirituales, las tergiversan totalmente, y hasta le dan una orientación equivocada, ¿no? Se habla de blasfemia. ¿Qué más hablamos? Desobediencia. Hoy en día, si hay algo que sobresale, y no solamente en la juventud, sino diría en toda la humanidad, es la desobediencia, ¿verdad? Es cuanto más hemos visto a hijos, perdón, es una generación que, si hay una de las cualidades, que desobedece mucho a sus padres, y por causa de esa desobediencia no les va bien, porque está escrito en la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero como no se cumple ese mandato, entonces las consecuencias también se dan, ¿no? Entonces vivimos una generación donde los jóvenes quieren vivir, y ellos dicen, queremos ser libres, ¿verdad? A nosotros nadie nos debe decir nada. ¿Qué más? La ingratitud también. Como ya le mencionaba muchas veces, hijos que sacan a sus padres de sus casas, los echan a la calle y no les importa nada, no agradecen el que les haya dado la vida, que los hayan criado, que se hayan esforzado para darles lo que ahora ellos tienen, ¿no? Y los echan. Hemos visto, los que vemos noticias, podemos ver casos que se dan, ¿verdad? Ingratitud, impiedad, o sea, pecado, cosas que Dios no aprueba, sin afecto natural. O sea, el afecto ya muchas veces no es natural, sino es más protocolar, o a veces es un afecto fingido, ¿no? Eso también se da mucho en este tiempo. Hay gente que en un momento se pueden estar abrazando, se pueden estar diciendo cosas bonitas, pero luego a la vuelta de la esquina se están sacando los trapitos al aire, ¿no? Sin afecto natural, por eso dicen. Implacables, ¿no? Hay gente que no quiere darse por vencido, ellos quieren salirse con la suya, implacables, y no les importa arrasar con cualquier cosa, romper normas, romper reglas, qué sé yo, no les importa, son gente implacable. La calumnia también abunda mucho en este tiempo, ¿no? La gente, con tal de traerse a alguien abajo, los calumnian sin vergüenza alguna, inventan cualquier cosa, ¿no? Crueles, la crueldad, aún en los jóvenes se ve la crueldad en los colegios, ¿no? El famoso bullying es producto de la crueldad, ¿no? Antes la gente como que tenía un poco de tristeza o pena cuando a un niño lo cogían de punto y comenzaban a golpearlo, a insultarlo, como que tenías un poco de tristeza, de pena por él, y tratabas de ayudarlo. Por hoy en día no. Hoy en día todo el mundo se abalanza contra alguien a quien lo notan que es débil o tiene alguna cosa que para ellos es causa de burla, ¿no? Y son crueles, hermano, son crueles. Aborrecedores de lo bueno. Ya la gente no apuesta casi por las cosas buenas, más apuesta por las cosas malas. Traidores. Hemos visto la gente cómo se traiciona así de un momento a otro, ¿no?
se prometen fidelidad, se prometen, no, no te preocupes, que si tú te vas, yo también me voy. Y cuando llega el momento que se va, son los primeros que se acomodan. Traición. Y hoy en día existe mucho la traición, hermanos, tanto en el nivel político como también aún en el nivel familiar, en el nivel conyugal. Hay traición. Amadores de los deleites más que de Dios. La gente prefiere una diversión, algo que satisfaga su cuerpo físico, antes que algo que alimente su alma, algo que alimente su espíritu. Sacamos tiempo para muchas cosas, pero para Dios, con las justas, a veces sacamos un día, o a veces después de mucho tiempo, nos acordamos de un Dios. Por eso dice, amadores de deleites más que de Dios. Y esa es una gran verdad. Es la generación, diríamos, donde la gente no tiene mucha tendencia a las actividades espirituales, pero sí mucha afinidad o mucho anhelo por los deleites, por los placeres, ¿no? Nos gusta satisfacer nuestra carne de muchas maneras, pero nuestro espíritu poco lo alimentamos, poco lo fortalecemos. Y otra cosa que dice también, que muchas veces es con apariencia de piedad. O sea, la piedad en las personas hoy en este tiempo es más apariencia que realidad. Y por eso que el apóstol Pablo nos da una recomendación. Dice que a estas personas debemos evitarlas. Por eso nosotros como hijos de Dios, no es que los rechacemos, no es que lo veamos mal, sino que debemos evitar compartir las cosas que ellos hacen. Que si podemos tomar un tiempo con ellos y pasar un tiempo para sacarlos de esa situación, está bien. Pero si sabes que no vas a lograr nada ahí, y es más, hasta te confabulas con las cosas que hacen, la Biblia dice eso, tú también estás haciéndote uno de ellos. Entonces por eso que el apóstol Pablo, conociendo la realidad o profetizando lo que iba a ser en el tiempo postrero el corazón del hombre, él dice, mejor a estos, evítalos. Aléjate de ellos, no hagas alianza con ellos. Y no se olviden que desde el Antiguo Testamento el Señor siempre a su pueblo le dijo que no haga alianza con pueblos paganos, con pueblos que tenían otras normas, que tenían otros principios. Entonces de igual manera ese principio no ha cambiado. El apóstol Pablo también nos dice, a estos evita. Y más bien, a partir del versículo 10, nos comienza a dar unas recomendaciones de en qué cosas debemos permanecer. Por eso mire, a partir del versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces mire, como que aquí el Señor nos está diciendo, en lugar de estas cosas que la mayoría de la humanidad o el hombre va a mostrar en el tiempo postrero, tú mantente en estas cosas. Primero, evítalos. Primero, no hagas alianza con ellos. Aléjate de ellos. Evita tener alguna alianza con ellos para que no te... Porque, ¿qué dice? Que a veces en donde tú estás, eres afectado por ese entorno. Escuchaba decir a alguien, ¿no? Si estás en una pescadería, así no hayas cogido un pescado, sales con un olor a pescado. Pero si estás en una florería, así tampoco hayas tocado una flor, pero sales con un olor a flor. Lo mismo sucede, dice, en el ámbito también natural o personal, ¿no? Y hay un refrán que dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces por eso que el apóstol Pablo dice, mejor evítalos. Sabiendo que ya, o sea, en el tiempo postrero, ya el hombre va a ser difícil de cambiar. No imposible, porque el poder de Dios sí lo puede hacer. Pero la tendencia del hombre es esa, hermano. ¿Sí? Por eso que la Biblia también nos dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se está hablando de un tiempo muy difícil. Esto que está profetizando el apóstol Pablo es real. Diríamos, tiene que ver con lo que dice Mateo 24. Hablando de los últimos tiempos, cómo iba a estar la sociedad en ese tiempo, ¿no?
Entonces, el apóstol Pablo nos dice, evítalos, pero más bien cambia todas esas cosas permaneciendo en cosas buenas, porque ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas buenas en las cuales nosotros debemos permanecer? Ahí está, ¿no? Y que aquí el apóstol Pablo lo dice en el versículo 10. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 10. Ahí el apóstol Pablo, porque no nos olvidemos que viene todo este discurso, donde él habla del problema, ¿no? Habla de la situación, nos recomienda que a ellos debemos evitarlo, pero luego nos dice, más bien haz esto tú. Cambia todo eso por esto. Versículo 10, ¿no? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, esas son las cosas en las cuales nosotros debemos permanecer. Y mire que son 7. Son 7. Y cuando hablamos de 7 cosas, ¿no? Estamos hablando de lo perfecto. ¿Sí? Mire, el apóstol, la Biblia siempre es así. Nosotros sabemos que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que estar atentos a toda cosa, a toda verdad espiritual que puede estar detrás de esas líneas. ¿Sí? Y los números es importante. Son 7 cosas, mire, que el apóstol Pablo recomienda frente a los tiempos difíciles, frente a toda la corrupción global que existe y las cosas malas que están pasando. Nosotros como hijos son 7 cosas en las que debemos perseverar, en las que debemos permanecer. Amén, hermanos. La primera, ahí lo dice en el versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. Dice, tú has seguido o tú debes seguir, nos está diciendo a nosotros la iglesia, tú debes permanecer en mi doctrina, en la doctrina. Pero ¿de qué doctrina nos está hablando? Está hablando de la doctrina apostólica, porque el apóstol Pablo fue uno de los últimos apóstoles y fue el que trazó la mayor parte de la doctrina que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Pero ojo que esa doctrina él no la inventó, esa doctrina él la recibió, dice, directamente de parte de Dios. Él lo relata en una de sus cartas, dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero que ha subido al tercer cielo y que ahí ha recibido toda la revelación que después él escribe en sus 13 cartas que él redactó. Entonces se está refiriendo a esa doctrina, pero también los apóstoles, los demás apóstoles recibieron la doctrina. ¿Y de quién recibieron los demás apóstoles la doctrina? De nuestro Señor Jesucristo, porque los demás apóstoles compartieron tiempo con Jesús. No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo sus 12 apóstoles, y a esos 12 apóstoles Él los instruyó durante 3 años y medio. Fue a la cruz, resucitó, y cuando resucitó estuvo con ellos todavía 40 días más, enseñándole, dice el libro de los Hechos, el capítulo 1, en el versículo 4 o 5, enseñándole, le dice, acerca de las cosas del reino. Mire, hablando de la doctrina cristiana, la doctrina evangélica, la doctrina que iba a regir la iglesia que iba a nacer en Hechos 2. Entonces nosotros debemos perseverar en esa doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina apostólica. ¿Cuál es la doctrina apostólica? Aquella que es enseñada en nuestra iglesia, hermano. ¿Sí? Aquella que es enseñada en nuestra iglesia, porque nosotros tenemos que de alguna manera entender que gracias a Dios nosotros no pertenecemos a cualquier iglesia. Somos una iglesia que está reconocida no solamente a nivel nacional, sino aún mundial. Tenemos toda una estructura orgánica, hermano. O sea, no somos un grupo que de un momento a otro aparece y dice, bueno, somos iglesia. Las iglesias no aparecen así, y esas no son iglesias. Las iglesias son aquellas que se forman según el orden divino, ¿sí? Según los órdenes que hay establecidos también en esta tierra. Para eso están las organizaciones que de alguna manera se han desarrollado desde mucho tiempo atrás y de manera natural. ¿Cómo nace Asamblea de Dios del Perú? Nace desde el 1900.
Y no nace acá en Perú, nace primeramente en Estados Unidos. En 1901, así como en Hechos 2, se da el derramamiento del Espíritu Santo y nace la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. En 1901 hay un derramamiento del Espíritu Santo en Topeka, Kansas, en un seminario teológico, y resurge nuevamente ese derramamiento del Espíritu Santo con la manifestación del hablar en lenguas. Y es ahí donde nace nuevamente la iglesia pentecostal, o resurge, diríamos, porque hubo un tiempo donde la iglesia estaba un poco apagada, la iglesia había caído en un cierto, diríamos, tradicionalismo, y no había mucha diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia católica, eran muy similares. Pero a partir de ahí nuevamente resurge, ¿no? Claro, primero fue Lutero en 1531 que de alguna manera marca una diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia católica, pero ya en el 1901 hay una diferencia mucho mayor, más marcada todavía, mediante este derramamiento del Espíritu Santo. Entonces ahí nace la iglesia pentecostal. En el 1914 se forma la Iglesia de Asambleas de Dios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era un mover nuevo. Y las iglesias tradicionales no aceptaban esa manifestación, que era bíblica porque ya se había dado en Hechos 2. Entonces, como ellos no eran aceptados en sus iglesias, tienen que formar una asamblea y la llaman Asambleas de Dios. En este caso de los Estados Unidos, 1914. Y comienzan a extenderse a nivel mundial y en el 1919 llegan a Perú. 1919 llegan a Perú. Por eso que nosotros estamos celebrando 106 años de Asamblea de Dios del Perú. Imagínense, 1919 para el 26. Entonces, es ahí donde nace Asamblea del Perú. No es que nació de ayer, de hace 2, 3 años. No, nació hace muchos años. Esta iglesia, ¿cuántos años tiene? Desde el 72 y antes del 72. Tenemos más de 50 años, hermano. Y no es que a alguien se le ocurrió y dijo, ya me siento pastor, y dijo, ahora yo soy pastor y vengan para acá que es nuestra iglesia. No es así. Nosotros hemos salido de nuestras iglesias y no solos, nuestros pastores nos han promovido para entrar al cuerpo pastoral. Y es una comisión regional que nos envía a pastorear las iglesias. Hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces usted siéntase privilegiado y favorecido de estar en una iglesia que es correcta, que no tiene otro interés más que cumplir el plan de Dios, que es de salvar a la humanidad de la muerte eterna, de la perdición eterna. Amén. Entonces, por eso que nosotros debemos procurar mantenernos, perseverar en esa doctrina que se nos enseña en nuestra iglesia, aquella que es enseñada por la gente que te ve día a día, que te ve cada domingo, que conoce tus problemas. La gente que está en internet, ellos no te conocen, ellos no saben de ti, ellos no oran por ti. Pero hay gente que sí te conoce, que sabe la problemática que tienes, que sabe aún las deficiencias que tienes. Entonces te van a enseñar la doctrina adecuada. Por eso la doctrina apostólica es aquella que es enseñada en nuestra iglesia por nuestros líderes, en este caso pastores y maestros que hay en las iglesias. Y esa doctrina ha sido recibida por Jesús de su Padre y transmitida a los apóstoles. Y los apóstoles lo han transmitido a la iglesia. Por eso Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, ella era ya la iglesia. Esa iglesia de Jerusalén representa la iglesia de hoy. ¿Y cuál era la enseñanza que ellos recibían? La doctrina apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Pero los apóstoles recibieron su enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y Jesús la recibió de su propio Padre. Por eso busque Juan 15:15 para que vea ahí. Juan 15:15. Ya Hechos 2:42 ya lo dije. Juan 15:15.
yo ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire, o sea, esa doctrina definitivamente es válida. No tiene errores, porque viene directamente del Padre, de Dios. Le transmitió a su Hijo Jesús, y Jesús durante 3 años y medio se la impartió a sus discípulos, a sus apóstoles, porque con ellos estuvo continuamente los 3 años y medio. Sí, había mucha gente que se le acercaba, pero cuando él comenzaba a enseñar las cosas más fuertes, diría a veces hasta que nos exhortan en su doctrina, la gente lo abandonaba. ¿Y quiénes se quedaron con él? Solamente sus apóstoles. Los 12 que él eligió permanecieron con él hasta el final. Claro, ya al final, cuando ya tocó que se cumpla el propósito por el cual él vino a esta tierra, hubo uno que falló, ¿no? Pero fue luego reemplazado por Matías, y ahí estaban los 12 apóstoles. Y luego aparece el apóstol Pablo, quien recibe la doctrina directamente de parte de Dios. Y esa es la doctrina en la cual nosotros tenemos que perseverar. Hermano, déjese de andar escuchando doctrinas ahí en las redes sociales y todo. Como decía, gente que ni siquiera te conoce, que no conoce tus problemas, que no sabes cuáles son tus falencias, y muchas veces más nos dejamos llevar por esas enseñanzas que por lo que nos enseñan acá en la casa del Señor. Amén, hermano. Dile al que tiene cerca, está atento a la enseñanza que nos dan acá, hermano. Estemos atentos a la enseñanza que nos dan acá. Porque en redes sociales cualquier cosa inventan, hermano. Hay gente que a veces ni siquiera tiene vida de iglesia y se pone a escribir en las redes sociales. Y hay gente que quiere escuchar lo que otros dicen, y porque a él le agrada eso, y lo reciben como si fuera de parte de Dios, hermano. O en todo caso, hay que ir a la Biblia directamente. Como dice Pedro, la leche espiritual no adulterada. Pero pídele al Señor que le dé ese discernimiento, ¿no? Ahora, si usted no es un hombre o una mujer a quien Dios le ha dado esa capacidad de poder sacar las revelaciones profundas que tiene la palabra, entonces también no lo va a poder hacer, hermano. Dios ha escogido a personas. No cualquiera no puede escudriñar las Escrituras en esa dimensión que Dios nos ha llamado a algunas personas para eso. Tampoco quiero decir que nosotros tenemos la autoridad total, porque estaría en el caso del Papa, ¿no? Donde él dice, no, todo lo que yo digo nadie lo puede objetar. No, tampoco, ¿no? Podemos quizás fallar en algo pero nuestra intención no es esa. Nuestra intención es enseñar realmente lo que enseña la palabra de Dios, porque va a ser para nuestro bien. Y por eso que el apóstol Pablo dice, si hay algo en que ustedes deben permanecer para cambiar todo lo que va a pasar en el tiempo postrero, y ustedes se mantengan, ¿no?, en ese remanente que va a irse a la presencia de Dios, pues permanezcan en mi doctrina. ¿En qué más? Sigamos leyendo el versículo 10, estamos en 2 Timoteo 3. Primero debemos permanecer en la doctrina. En segundo lugar, ¿en qué dice? En conducta, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina y conducta. Mi conducta, diríamos, ¿no? El apóstol Pablo está escribiendo. Y si hablamos de la conducta del apóstol Pablo, estaríamos hablando de una buena conducta, ¿verdad? Entonces también nosotros, como hijos de Dios, si hay algo en que tenemos que permanecer en este tiempo de tanta maldad, en este tiempo postrero, como hijos de Dios, nuestra conducta debe ser diferente a la del mundo o personas que no conocen a Dios. Ha llegado un momento donde muchas veces no se diferencia entre quién es un hijo de Dios y quién no lo es. ¿Por qué? Porque a veces los hijos de Dios hemos perdido un poquito esa identidad cristiana, ¿no? Y nos parecemos mucho a veces a la gente del mundo en la forma de hablar, en la forma de actuar, y a veces aún hasta en la forma de vestir, ¿ya? Con esto tampoco quiero ir a la otra parte legalista, pero sí tiene que haber una diferencia, ¿ya? Entonces, por eso, otra de las cosas que el apóstol Pablo recomienda es
tener buena conducta, porque ya no somos creación de Dios, sino ahora somos hijos de Dios, que es completamente diferente, ¿verdad? Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, y ahora vivimos de acuerdo a los principios que enseñan esta bendita palabra de Dios. Por eso que también el apóstol Pablo, a Timoteo le dice que sea ejemplo en conducta. Ahí está en 1 Timoteo 4:12, ya ustedes lo estudian en su casa, lo leen ahí en su casa. Pero en 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo a Timoteo le está recomendando, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino más bien sé ejemplo de los creyentes en palabra, y luego dice también en conducta, ¿ve? En conducta. Y luego sigue citando otras cosas más, ¿no? Pero es importante que el Hijo de Dios, su conducta sea totalmente diferente a la de la gente que no conoce a Dios, su forma de hablar, sus acciones, todo, en todo, hermano, tiene que marcar una diferencia. ¿Qué más? ¿En qué más debemos permanecer? En ese propósito que Dios tiene con la humanidad, pero también en ese propósito especial que Dios tiene con cada uno de nosotros. Miren, en la mañana justamente estábamos conversando con el liderazgo, viendo que Dios tiene un propósito general, un propósito global. Él quiere que toda la humanidad sea salva. ¿Sí? Él quiere que toda la humanidad sea salva. Ahora, cuando ya te salva, ahora no todos van a ser salvos, y no porque Dios no lo quiera, sino porque ya es un asunto del hombre. El hombre, Dios le ha dado el libre albedrío para que él decida si accede a esa salvación o simplemente la rechaza. Lamentablemente, mayormente la gente rechaza ese regalo de Dios, rechaza ese don de Dios. Pero si nosotros ya le hemos aceptado, mantengámonos en ese propósito. Amén, hermano. Que nadie te robe tu corona, dice la palabra. No pierdas tu salvación. Cuando tú te entregas al Señor, cuando tú te conviertes al Señor, ya estás camino a la salvación. Pero déjame decirte que hay cosas que pueden hacer que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Y hay cosas que pueden permitir que tú finalmente no seas salvo, hermano. Por eso que el apóstol Pablo recomienda y dice: cuiden con temor y temblor tan grande salvación. Y habla en el libro de Apocalipsis, que lo dice, cuyos nombres no fueron borrados del libro de la vida. Significa que si tu nombre en algún momento fue escrito, no significa que ahí va a estar ya por la eternidad. Dependiendo de nuestro accionar, dependiendo de nuestra conducta, de que vivamos de acuerdo a la doctrina, nuestro nombre permanecerá ahí. Pero si no es así, ese nombre también va a ser borrado, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser muy serios cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Así como dice ese cántico, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Si otros vuelven, pero yo sigo a Cristo. Ese es el propósito. El propósito de tu salvación, hermano. No pierdas, que no se pierda ese propósito del cual ya te cogiste ya. Pero también hay un propósito que Dios tiene con cada vida. Hablábamos también de ese propósito particular. Dios nos ha dado a cada uno dones, talentos, capacidades, y en esa medida Él nos quiere usar. O sea, Dios tiene el propósito general de salvarte, sí, pero también Él tiene un propósito con tu vida, de usar tu vida para algo dentro de la iglesia. Y eso no debes permitir que se pierda. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice propósito, ¿no? Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. ¿Qué más? Fe. También es importante la fe, mire. La fe, esa convicción de creer en la palabra. Si hay algo que no debemos perder, porque si algo le falta mucho a la gente de este tiempo, es la fe, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo:
cuando venga, ¿no? ¿Hallaré fe en esta tierra? Y justamente se estaba refiriendo a cómo iban a ser los tiempos postreros. La gente carece de fe, le es difícil creerle a Dios, le es difícil caminar por fe, prefieren caminar por vista antes que por fe, prefieren caminar a paso seguro, pero visto humanamente, y para ellos es un riesgo caminar por fe, ajustándose a lo que dice la palabra de Dios, porque muchas veces el pensamiento de Dios no concuerda con el pensamiento humano, no concuerda con los cálculos humanos, con los cálculos matemáticos, no concuerda, son contrarios muchas veces, pero usted tiene que creerle a Dios. Amén. ¿A quién prefiero creerle? ¿A Dios o a lo que dice el hombre, el estudioso, el investigador? ¿A quién prefiero creer? A Dios, porque Dios nunca se va a equivocar. Dios es sabio, Dios es omnisciente y Él nunca se va a equivocar. Por eso que nuestra fe, ¿no?, es la convicción de creer en la palabra de Dios, que todo lo que dice esta bendita palabra y que promete es cierto, hermano. Los que ya tenemos años estudiando la palabra y tratando de ponerlo por obra, podemos dar fe de eso. No solamente quienes hablan como pastor, sino también hay hermanos que pueden dar fe de que todo lo que está escrito en esta palabra es cierto y se cumple, mi amado hermano. Y aunque a veces al comienzo no veamos nada, ¿sí? ¿Cuántas veces por ahí hemos estado pidiendo algo al Señor o creyendo algo que está escrito acá y al comienzo no hemos visto nada? Y pasaba el tiempo y no seguíamos viendo nada, pero seguimos creyendo. Y pasó mucho más tiempo y pudimos ver la mano de Dios poderosa. Amén, hermanos. Eso es fe. Eso es fe, lo que dice el libro de los Hebreos, ¿no? Eso es fe. Dice, pero también debe ser una fe que nos lleva a hacer cosas que otros no podrían hacerlo. Vamos a Hebreos 11, rapidito. Hebreos 11. Desde el 1 hasta el 4, mire, como para entender, ¿no? Mire, lo que estamos hablando de la fe en la cual nosotros debemos permanecer, ¿no? La gente no tiene fe hoy en día, la gente quiere ver para creer, pero nosotros debemos creer para ver, ¿sí? Si hay algo en el cristiano no debe ver para creer, el cristiano tiene que creer para ver. Hermanos, cuando tú aprendas a creer en la palabra, vas a ver muchas cosas de Dios, muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales. Pero cuando tú estás esperando primero ver el resultado de Dios para recién creer, ahí no vas a ver mucho la gloria de Dios. Entonces mire lo que dice Hebreos 11 del 1 al 4. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron a ver. Léanlo por favor ustedes del 1 al 4. Sigan leyendo a ver por favor. Aleluya, mire, esa es la fe que el apóstol Pablo nos recomienda, en la cual debemos permanecer. No es una fe solamente de palabras, sino una fe de acción y una fe que espera. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Les decía que muchas veces nosotros empezamos a pedirle algo a Dios o tenemos un anhelo en el corazón, y nosotros tratamos de vivir la vida cristiana de la mejor manera, nos esforzamos por cumplir con las cosas que Dios nos demanda, pero no vemos rápido el resultado. Pero eso sí, pasa el tiempo y en algún momento Dios se va a manifestar. Y eso es fe, saber esperar, ¿no?
a pesar de que no suceda rápido, pero pasa el tiempo y Dios va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Dice también, es la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren, los antiguos, los que están aquí escritos en la palabra de Dios, el testimonio, por ejemplo, Abraham, Noé, Moisés, podríamos mencionar muchos más, alcanzaron buen testimonio por causa de ¿qué? De su fe, porque su fe los llevó a rechazar muchas cosas que el mundo les ofrecía. Por ejemplo, Moisés rechazó todo lo que el imperio egipcio le ofrecía y se puso del lado de sus hermanos, de los judíos. Por eso Dios lo puso como líder del pueblo judío. A Abraham también, Abraham le creyó, ¿no? Abraham vivía de manera muy plácida, muy cómoda en un lugar donde él era un terrateniente, era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, pero llega un momento donde Dios le dice, deja tu tierra y deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Imagínense que usted le diga Dios eso, deja todo, deja tu casa, deja tu trabajo y te voy a llevar a un lugar donde ahí te voy a bendecir. No es fácil, pero cuando hay fe, le creemos y lo hacemos, hermano. Y Dios no falla. Dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Cuando Él promete algo, Él lo cumple, hermano. Entonces eso es fe. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe nosotros creemos que todo lo que existe ha sido creado por Dios. Difícil, ¿verdad?, de entender cómo se puede haber construido toda esta maravilla de universo que existe. Cada planeta en su lugar, en su posición, nunca se chocan. Todos giran en órbitas precisas. Ya los estudiosos han determinado cuánto miden esas órbitas, en qué tiempo lo recorren. Todo está ahora calculado por la ciencia. Pero ¿quién creó esa maravilla? ¿Quién creó esta maravilla del ser humano? Preciso, ¿verdad? Decía alguien, la única tela que cuando se rasga solita se regenera. Imagínense, tanta precisión de parte de Dios, mi amado hermano. Cuando algún órgano está fallando, de alguna manera tiene reacciones nuestro cuerpo para mostrar que algo está pasando en ti. Y hasta a veces intenta autocurarse y muchas veces lo hace. Qué precisión, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos creer eso de que Dios lo hizo? Por la fe. Pero sobre todo la fe se va a notar, como el caso de Abel, dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por nuestra fe nosotros vamos a poder darle al Señor nuestra vida, entregarle nuestra vida como otros no son capaces de hacerlo. La gente que no tiene al Señor, que no ha entregado su vida, ellos dicen, ¿para qué ser evangélico? Yo voy a perder mi tiempo. ¿Para qué dar mis diezmos? Voy a perder mi dinero. Pero los que le creemos a Dios, lo hacemos sin titubear, porque sabemos que Dios es un Dios fiel, que Él va a cumplir su promesa. Y que a pesar de que a nuestro cálculo humano nosotros estamos perdiendo cosas, pero sabemos que Él nos va a recompensar y nos va a devolver multiplicado todo lo que nosotros podamos hacer por Él. Y así lo dice su palabra. Y eso es fe, por eso que Abel dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Está hablando de dos personas. Uno por su fe pudo ofrecer mejor sacrificio que el otro que le faltaba fe o quizás no tenía fe, ¿no? Por eso que Abel escogió, dice, lo más gordo, lo mejor, y se lo llevó para ofrecer como sacrificio a Dios. Mientras que Caín, quizás en su apresuramiento, en querer cumplir simplemente, dice que fue y tomó de lo que tenía, de lo que él sembraba, que no era malo que él dé lo que él sembraba, pero no dice, no menciona que él escogió
la mejor, no sé, la mejor yuca, la mejor papa, el mejor zapallo. No dice eso. Simplemente dice que fue y cogió del fruto y se lo llevó. Habla de que no hubo en él ese cuidado de darle lo mejor a Dios, mientras que Abel sí. Entonces, pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre tu vida de entrega a Dios y quizás la vida donde no puedes darle mucho a Dios? Tu fe, hermano. Porque por tu fe a veces tú dejas cosas de hacer. Por tu fe tú a veces renuncias a cosas, sabiendo que no lo estás haciendo para alguien que no tiene el control del mundo, que no tiene el control de las finanzas, que no tiene el control de tu salud, que no tiene el control de muchas cosas, hermano. Él tiene el control de todo. Y cuando Él ve que tú de corazón le entregas tu tiempo, le entregas parte de tu economía y tu vida entera, hermanos, Él no va a fallar en recompensarte grandemente. Como le decía, algunos podemos dar testimonio de eso y hay hermanos que también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque un día decidieron creerle a Dios y decidieron tener fe, esa fe que nos lleva a presentar mejor sacrificio que otros, ¿no? Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mire, tu fe te puede justificar. Una fe que tiene obras te va a justificar, pero una fe sin obras difícilmente te va a justificar, porque Dios espera, no es que seamos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer obras. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque algunos toman el pasaje que está ahí en la palabra y dicen, no por obras para que nadie se gloríe. No, Dios te salva por gracia, Dios te salva por fe, pero una vez que tú eres salvo, tú tienes que caminar en buenas obras. Amén, hermano. Tienes que hacer obras, tienes que demostrar tu fe a través de tus obras para que así seas justificado. Y lo dice el apóstol Pablo nombrando a Abraham. Le dice, Abraham no fue justificado por su fe solamente, sino que él fue justificado por sus obras. Amén. Y por eso que acá también de Abel dice, por lo cual se dio testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ella. Entonces esa es la fe que necesitamos, en la que necesitamos permanecer, ¿no? En el mundo ya no hay fe, hermano. La gente prefiere asegurarse por sí mismo. Por eso que la gente puede hacer lo que quiere. Busca las cosas a su manera, aún delinquen para conseguir las cosas. Quiebran normas, quiebran reglas con tal de conseguir cosas. Por eso que el Señor nos dice, tú mantén tu fe y solo créeme y no te dejes arrastrar por este mundo global, ¿no? El apóstol Pablo lo dice a los corintios. ¿Qué otra cosa debemos permanecer? La longanimidad. Cuando en algún momento yo lo leí por primera vez, este término longanimidad lo asocié con el maestro Longaniza, ¿no? Pensé que por ahí iba, pero cuando indagué y busqué el término en el diccionario, no encontré que longanimidad es serenidad, temple, firmeza, constancia de ánimo en las adversidades. Ahora, el hecho de que nosotros ahora seamos hijos de Dios implica de que ya todo va a ir color de rosa, que ya no va a haber problemas, que ya no vamos a pasar situaciones difíciles. No implica eso, sino que Dios estará en medio de esas situaciones para ayudarnos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemarás, dice la palabra del Señor, ¿no? Y dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es longanimidad, o sea, tener fortaleza, hermano, tener carácter frente a las situaciones difíciles que todos vamos a pasar, todos. Por eso que el Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Y esa es longanimidad.
todos vamos a estar expuestos a situaciones difíciles. Pero ahí, en medio de esa situación difícil, ¿cómo debemos actuar? Con serenidad, con temple, con firmeza y constancia de ánimo, aún en medio de esas circunstancias. Amén, mis hermanos. ¿Y qué pasa si ahorita comienza a temblar la tierra? No los quiero ver salir corriendo, desesperados, empujándose el uno al otro. Ahí nos quedamos sentaditos, Señor, estamos en tus manos. Es que es así, hermano. Ahora, si ya vemos que la situación va más difícil y queremos salir, pero vamos no asegurándonos nosotros, ¿no? Sino confiando en Dios, ¿no? Por eso que cuando hay algún temblor y nosotros estamos en casa, tranquilos, ¿no? Lo primero que hacemos, y al menos yo lo primero que hago es oro. Y si ya veo que se quiere agravar, ya voy un poco saliendo, ¿no? Pero no es como que la gente siente un poquito, sale disparado. ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? Ahora, ¿qué pasa si se viene todo encima y ya te quedaste ahí? Dios lo tiene todo planificado. Y si ya era el tiempo que Él te lleve, pues gloria a Dios. Y si tú estabas bien con el Señor, ya estás en su presencia, ¿no? Ahora, si no estás bien con Dios, ahí sí te has preocupado, pues porque quisieras oportunidad para poder ponerte a cuentas con Dios, pero déjeme decirle que eso no va a suceder. Cuando el día que menos lo esperes, ese día te va a llegar ese momento. Por eso que la Biblia recomienda que debemos estar velando. No hay que descuidarnos, porque nadie sabe el día y la hora en que el Señor viene, pero también nadie sabe el día y la hora que la muerte te puede llegar. ¿Amén, hermanos? Nadie sabe, hermano. Hay gente que sale al trabajo y ya no regresa a casa. Mujeres que salen al mercado y ya no regresan a casa. Jóvenes que salen a la universidad, salen al colegio, están en un paradero y ya no regresan a casa. Una joven que sale a hacer sus ejercicios matutinos toda la mañana y ya no regresó a casa. ¿Se da cuenta? Es por eso que nosotros tenemos que tener ese carácter, ¿no? Esa longanimidad en nuestras vidas. Pero sobre todo el punto 6 habla del amor. ¿Amor para quién en primer lugar? Amor para con Dios, pero también para con nuestros hermanos y para todos los que nos rodean. Pero que sea un amor no solamente de palabras, sino que sea un amor de hecho, como nos dice la palabra del Señor. Por eso Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios, mire cómo lo dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también con todas tus fuerzas. O sea, con todas las áreas de tu vida, con todo tu ser, hermano. No, yo al Señor lo amo con todo mi corazón, pero solamente es con emoción. Pero cuando es el momento de esforzarte para venir a la iglesia, no lo haces. Cuando es el momento de darle a Dios lo que le corresponde, tampoco lo haces. Porque tu amor solamente va en una área y no como dice la palabra. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con tus fuerzas. No, pero son mis fuerzas, yo las trabajo, yo me desgasto y tengo que llevarle para el Señor. Hermano, ¿quién te da las fuerzas? Es Dios. ¿Quién te da la oportunidad de un trabajo, de un negocio? Dios. ¿Y por qué le niegas lo que es de Él? Porque así dice la palabra, que de Él es todo lo que existe en esta tierra, todo es de Él. Nosotros solamente somos sus mayordomos, sus administradores, hermano. Pero a veces nos quedamos con todo lo que Dios nos ha encargado, hermano. Entonces tenemos que tener ese amor para con Dios. Y de esa manera, teniendo amor para con Dios, también vamos a tener amor para nuestros hermanos, pero aún para toda la humanidad, para toda la gente que no conocemos. Porque si nosotros mostramos nuestro amor a Dios, dándole de lo que Él nos da, déjeme decirle que con eso alcanzamos a gente que no conocemos. Alcanzamos a gente que vive al extremo del mundo y que sufre mucho. Alcanzamos a gente que ahora viven en hogares disfuncionales, en hogares que lo único que les ofrece es la perdición.
Es el pecado, es la maldad. Y nosotros a través de la escuela dominical tratamos de salvar a esos niños de ese futuro que les espera. Si no hubiera una iglesia que les hablara del amor de Dios, que les hablara de las cosas buenas en las que ellos tienen que caminar. Pero para eso se necesita economía. Por eso que el amor es importante, amado hermano. Si usted ama a Dios, va a poder amar a sus hermanos, va a querer estar con ellos, va a querer verlos, aunque sea cada semana, pero también va a amar a los que no ve. Y sabiendo que de esa manera nosotros, cuando traemos lo que Dios nos demanda en su palabra, eso sirve para bendecir a gente que ni siquiera conocemos, hermano. Y ese es el amor que no debe faltar en nosotros. Y el último punto dice la paciencia. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? Capacidad para soportar las pruebas y las tribulaciones, sabiendo que es para nuestro bien, hermano. Nada de lo que Dios permite en nuestra vida, así sea negativo, humanamente hablando, es para mal. Dice la palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nada de lo que sucede en nuestra vida, hermanos, Dios siempre lo usa con un propósito. A veces nuestra vida está mal delante de Dios y va a hacer que algo pase en tu vida para que tú te acerques más a Dios, para que tú le pidas perdón a Dios y para que arregles tu vida con Dios. Entonces, para bien, porque Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que tú seas salvo, hermano. Y a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles, Él permite pues que tú puedas acercarte más a Él, ¿no? También paciencia tiene que ver con el esperar el tiempo de Dios y de la vida para cada cosa. Un hijo de Dios ya no anda desesperado, ¿no? Nuestros jóvenes que conocen al Señor no andan desesperados por casarse, ni por tener el enamorado, ni el enamorado. Ellos no están desesperados por eso, porque hay una paciencia que el Señor ha puesto en sus vidas, el Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y es el que mora en sus vidas. Y por eso que ahora ellos pueden ser pacientes, y debemos ser pacientes, ¿no? Tanto para soportar las situaciones difíciles, pero también para esperar el tiempo de Dios y también de la vida, ¿no? Por eso que ahí, este libro de Eclesiastés, el sabio Salomón que dice, todo tiene su tiempo. Es tiempo de que estudien. Amén. Los jóvenes es tiempo de que estudien. Tiempo de que se formen un futuro. Ya cuando tengan un futuro más o menos asegurado y cuando hayan crecido espiritualmente, ya pueden optar por otra cosa. Porque hay que estar preparados para todo, ¿no? Yo no puedo entrar en la etapa del matrimonio si no estoy preparado económicamente, si no soy maduro emocionalmente, ¿sí? Porque fácilmente me voy a decepcionar de la persona con la que entré en matrimonio y voy a ir a la separación. Pero cuando ya eres maduro emocionalmente, cuando tienes la economía suficiente, entonces ese hogar va a terminar tranquilo. No digo que va a ser pues todo color de rosa, pero va a terminar con mayor seguridad, con mayor tranquilidad. Por eso que es importante perseverar también en la paciencia. Y justamente son las pruebas las que producen paciencia. Por eso busque ahí Santiago 1, versículo 1, ahí está cerquita a Hebreos que hemos leído. Santiago 1, Santiago 1, versículo 1 al 4, desde el 2 nada más para no hacerle muy larga, ¿no? Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice? Eso es paciencia, amén, eso es paciencia, esa es longanimidad también. Sabiendo que la prueba, ¿por qué debemos tener gozo en medio de las pruebas? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una persona que es paciente para poder soportar las situaciones difíciles y para poder esperar en el Señor, es una persona que de alguna manera ha sido perfeccionada, que ha madurado, que ha crecido espiritualmente, ¿no? Entonces, esas son las 7 cosas en las que el apóstol Pablo nos recomienda que permanezcamos. ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué es necesario? Versículo 11 de 2 Timoteo 3. Volvamos al pasaje que hemos leído. ¿Por qué es necesario eso? Versículo 11, porque vamos a padecer persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? En Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Entonces, esas 7 recomendaciones en la que el apóstol Pablo, esas 7 cosas en las que el apóstol Pablo nos recomienda permanecer, es ¿por qué? Porque mire, en este tiempo el cristiano va a sufrir persecuciones y padecimientos por causa de nuestra fe, sin hablar de la persecución que podría desatarse en algún momento contra la iglesia del Señor. Pero así nada más ya hablamos de cierta persecución y cierto padecimiento. Cuando en algún lugar se enteran de que tú eres cristiano, la gente comienza a hacerte a un lado, la gente comienza a fastidiarte y busca la forma de fastidiarte, ¿sí? Y eso sin contar las cosas que ya se están dando en algunos países. En algunos países, por ejemplo, los pastores ven muy, diríamos, comprometida su fe y su práctica, porque a ellos hasta les van a obligar que realicen matrimonios homosexuales. Y si no lo hacen, los vayan a llevar a los juzgados, hasta pueden correr riesgo sus vidas, hermano. Y nosotros que tenemos que estar preparados para eso. No sabemos si un día eso puede llegar para acá. Y nosotros que ya hemos recibido ese ministerio de parte de Dios, no vamos a cambiar. Tenemos que permanecer ahí. Y usted también, en Cuba también ya se está dando eso, ¿verdad? Los países comunistas, por ejemplo, ¿no? Pero también los países que se creen muy desarrollados, ¿no? Dicen que ellos, como son tan desarrollados, no tienen en cuenta a Dios, porque ellos son los mejores pensadores, los mejores sociólogos y todo eso. Y por eso que no toman en cuenta los principios de Dios. Entonces, se va a sufrir persecuciones, va a haber padecimientos, por lo tanto nosotros tenemos que permanecer en esas 7 cosas. ¿Por qué? Porque el querer vivir una vida piadosa, lo cual ellos no lo entienden, porque aquellos todavía están en tinieblas. La gente que está en el mundo no nos van a entender, no nos entienden. Aún muchas veces ni tu familia te entiende. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía están en tinieblas. Ellos no entienden las cosas espirituales. Pero nosotros, gracias a Dios, la luz del Evangelio, dice la palabra, ha resplandecido en nuestros corazones. Ahora podemos ver claramente las cosas. A lo que antes llamábamos bueno, ahora sabemos que era malo y que es malo. Y por eso ya no lo hacemos. Y caminamos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, ¿no? Pero mire, a pesar de esas persecuciones y de esos padecimientos, dice ahí, pero de todas ellas nos va a librar el Señor, hermano. Mire, qué promesa tenemos ahí, ¿verdad? Qué confianza podemos tener en el Señor. Que a pesar de los padecimientos, las persecuciones que podamos pasar por causa de nuestra fe, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Y hay de aquellos que se metan con nosotros. El Señor dice, hará justicia con aquellos que nos causen ese padecimiento o esa persecución. Ahí en el versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire, porque la gente mala es la que va a generar la persecución, el padecimiento contra nosotros, los cristianos. Ellos son los que te van a hacer a un lado, los que se van a burlar de ti, los que van a querer hacerte quedar mal, pero dice en primer lugar, de todas ellas nos va a librar el Señor y el Señor va a hacer justicia con aquellos que intenten hacer algo contra nosotros. Amén, hermanos. Tenemos a nuestro Señor como nuestra bandera, ¿no?
Entonces, finalmente en el versículo 14 y 15, el apóstol Pablo también nos dice, persistan o perseveren. Versículo 14, ¿qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿En qué debemos persistir o perseverar? En lo que hemos aprendido, hermano. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Qué aprendiste? Y ahora vienes que no, ahora creo esta cosa. Hermano, yo con lamento he visto en algunas personas, incluso personas, gente madura, ¿no? Incluso hasta siervos del Señor, que vienen, no, es que yo ahora sé que estaba equivocado, antes pensaba de esta manera, pero ahora creo que es así. Por eso que el apóstol Pablo dice, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. ¿Quién te persuadió para que creas en el Señor, para que creas en la palabra de Dios? El Espíritu Santo, no fue el hombre. Entonces, si tú has sido persuadido por el Espíritu Santo para creer en Dios, para creer en lo que dice su palabra, ¿cómo hoy en día vas a cambiar? Y vas a decir, no, es que eso no es así, ahora es de esta manera. Por eso que el apóstol Pablo nos dice, pero tú persiste en aquello que has aprendido, hermano. Amén, hermanos. ¿Cuántos años tienes recibiendo enseñanza? Persiste en eso, pues, en eso que has aprendido durante los 30, 20, 15, 5, 10 años, no sé. Persiste en eso, hermano, en eso que te han enseñado acá en la iglesia. Y aquello por lo cual creíste un día y por eso llegaste acá a la iglesia. Por lo que te persuadiste, dice. Teniendo en cuenta que todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos de hombres piadosos, a quienes Dios los ha levantado, pero según los procedimientos legales y válidos en esta tierra. Por eso le decía, usted tiene que tener en cuenta dónde se congrega. No es cuestión de ir se abrió aquí un grupo, ahí me voy. Hermano, averigüe cómo se formó ese grupo. ¿Tienen cobertura espiritual? Es una iglesia que viene quizás años atrás. Pues las iglesias se han formado años, hermano. Estamos hablando, y la Asamblea de Dios nomás tiene 106 años, hermano. No nació acá, nació en Estados Unidos y nació en base a un movimiento fuerte. Pero lamentablemente hoy en día cualquiera se levanta y dice, ahora soy pastor, ya tengo mi iglesia, y lo peor es que la gente va a esos lugares. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso. Por eso que el apóstol Pablo recomienda, persiste, persevera en aquello que has aprendido, en lo que te persuadiste, teniendo en cuenta que tú tienes que seguir o aprender de gente que ha demostrado con su ejemplo realmente ser gente piadosa, que no tiene otro interés. Y cuando no hay un interés de por medio, es cuando Dios es quien te levanta y no te levantas tú. Dios te levanta a través de las formas que ha establecido en esta tierra. Un día nosotros hemos podido estar en nuestra iglesia, tranquilos si se quiere, sirviendo al Señor con mucho amor, con mucha pasión, y de pronto el Señor dijo, a ese joven lo vamos a levantar, a ese joven lo vamos a mandar a otro lugar. Y es ahí donde recién hemos salido para ir a pastorear otra iglesia. Pero no sin antes haber tenido los estudios ministeriales, no sin antes tener la aprobación de nuestro pastor, la aprobación de nuestra iglesia. Y ese es el canal correcto, como yo ahora puedo decir, sí soy pastor, y cómo puedo ejercer todas las ceremonias que nosotros como pastores podemos realizar. Si no fuera así, con mucho temor y con los resultados posibles más adelante, hermanos, no hay que atreverse a hacerlo. Cualquiera no puede ejercitar lo que solamente hombres llamados por Dios, puestos por Dios, deben hacerlo. Bautizar, casar, hacer ceremonias y todo eso, hermanos, es como participar de lo sagrado, y eso tiene su consecuencia al final. Por eso que el apóstol Pablo nos da esa recomendación final, ¿no? Persiste, persevera en lo que has aprendido, en lo que te has persuadido, y ten en cuenta que todo lo que
estás siendo enseñado, la forma como tú llegaste a la iglesia es porque hubieron hombres piadosos que si han llegado a un lugar, a un ministerio, no es porque ellos se han levantado solos, sino es porque alguien descubrió su ministerio, alguien descubrió que podían ser usados por el Señor y los puso, y los levantó, y los recomendó. Y ahora estamos aquí. Entonces, mis amados hermanos, son esas las cosas que nosotros debemos practicar, actuar frente a las situaciones difíciles en las que estamos viviendo ahora. Amén. Y de esa manera nosotros vamos a tener la seguridad de que el día que el Señor venga a llevar a su iglesia, nosotros nos iremos con Él. Amén. Y si antes que la venida del Señor viene la muerte, también tendremos la seguridad de que nosotros nos vamos con Él. Póngase en pie, mi amado hermano, para poder orar, para darle gracias al Señor por su palabra y también para pedirle que Él nos ayude a permanecer en esas cosas que Él nos ha enseñado ahora en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor, porque necesitamos saber cómo actuar en medio de estos tiempos difíciles y finales que nos ha tocado vivir. Ya no dudamos, Señor, de que sean realmente los tiempos postreros, los tiempos finales, porque tu palabra así nos enseña, porque hay evidencias muy claras de que se están viviendo los tiempos finales que estuvieron ahí en tu palabra, escritos, revelados en tu palabra, Señor. Y solamente estamos viendo el cumplimiento de ello. Por eso, Señor, ayúdanos que en medio de este tiempo global donde existe la maldad en el hombre, Señor, se ha corrompido demasiado, hay mucha maldad. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ti, permanecer en tu palabra, permanecer en ti, dice tu palabra, para que tú permanezcas en nosotros, Señor. Que el enemigo no nos engañe, quizás no nos sorprenda de que nosotros sí podemos hacer alianzas con estas personas corrompidas, con estas personas que están lejos de la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la fe necesaria para poder creer que la bendición viene de ti, que todo favor viene de ti, que todo lo mejor siempre será en ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a perseverar y mantenernos firmes en tus caminos, sabiendo que tu venida está pronto, Señor. Y que si aún todavía tardara un tiempo para que tú vengas, pero quién sabe si la muerte nos pudiera sorprender antes de ello, Señor. Nadie tenemos la vida comprada, Señor. Nadie tenemos la seguridad de que aún vamos a vivir muchos años. Solo tú lo sabes, Padre. Por eso, Señor, aquí estamos en esta noche delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que nos ayudes, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ponerlo por obra para que así tengamos la seguridad de que cuando llegue ese día de la muerte o de tu venida, nosotros podamos partir contigo directamente a tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, poderoso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Continuamos, hermanos.